Adelante, que es la obtención de células mononucleares a partir de sangre periférica. ¿Sí? Bueno, cómo después se hace el recuento de esas células en cámara de Neubauer y las distintas técnicas para hacer linfoproliferación, que no vamos a hacer, pero si uno quisiera evaluar linfoproliferación tiene que hacer esto primero: obtener células mononucleares, contarlas para después utilizarlas en una técnica de linfoproliferación. Entonces, para separar células mononucleares se utilizan gradientes de densidad, ¿sí? Si uno pone en un gradiente, que es eso que se dice, que se llama ahí medio de separación, ¿sí? Si siembra arriba un gradiente la sangre y la centrifuga, lo que vamos a tener es que la sangre va a decantar, digamos, por gravedad, y las células se van a separar en función de su densidad. Entonces cada una se va a desplazar hasta que alcance una posición en que su densidad es igual a la de su entorno, ¿sí? O sea, la del gradiente donde está flotando. Entonces, cuando hacemos esto de centrifugar con una intensidad, en general, al fondo del tubo se van los glóbulos rojos, ¿sí? Que son los más densos. Por encima quedan los granulocitos. Esto gris es lo que representa el gradiente. Acá quedan las mononucleares, que son las que se las llama PBMC, que son Peripheral Blood Mononuclear Cells, y arriba el plasma. Entonces, bueno, acá muestra las diferentes densidades de las distintas poblaciones celulares, y esta es la densidad del gradiente que nosotros usamos, que es el FICOL, ¿sí? Ven, acá tenemos los eritrocitos, son los más densos, los eosinófilos y neutrófilos y basófilos, que son los que dijimos, los granulocitos, y después los linfocitos y los monocitos, que son todos mononucleares, ¿sí? Bueno, ahí está un poco lo mismo. Entonces, el paso a paso sería primero sacar sangre con algún anticoagulante, ¿sí? El anticoagulante puede ser citrato de sodio, hepta, heparina. Cuando separamos la sangre anticoagulada por centrifugación, o sea, la sangre anticoagulada la centrifugamos sin ponerle ningún gradiente de nada, se me separan los glóbulos rojos, ¿sí? Que representan aproximadamente el 45% de la sangre, queda en el fondo. El plasma queda arriba y en el medio queda algo que llamamos buffy coat o banda de blancos, ¿sí? Que es donde van a estar casi todas las células blancas de la sangre, ¿sí? Entonces, si nosotros a la sangre anticoagulada la centrifugamos, tenemos que luego tomar este buffy coat para luego sembrar ese buffy coat sobre el gradiente de densidad, sobre el gradiente de FICOL, ¿sí? Entonces, los pasos son sacar a sangre anticoagulada, obtener el buffy coat, o sea, para eso hay que centrifugar la sangre, y luego con una pipeta Pasteur extraemos esta banda de blancos, aproximadamente entre 1 mililitro, 1,5 mililitros. Ese buffy coat entonces lo tenemos que pasar a un tubo cónico que ya tenga PVC, o sea, para describirlo un poco, ¿sí? O sea, un cónico que ya tenga 5 mililitros de PVC. Le agregamos ese mililitro de buffy coat que obtuvimos de la centrifugación anterior. Homogeneizamos así, divirtiendo el tubo, y esa mezcla se va a sembrar sobre 4 mililitros de FIC. El FICOL que usamos se llama FICOL Pack Plus, que ya va a estar colocado en un tubo. Entonces, en un tubo se coloca el buffy coat, y sobre ese buffy coat, el FICOL, y sobre el FICOL se agrega el buffy coat que está diluido, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer de una forma súper suave para no alterar, ven, que no pase esto de que el buffy coat ya entre en el gradiente. El buffy coat tiene que entrar en el gradiente cuando lo empezamos a someter a la fuerza de la centrifugación, ¿sí? Entonces vamos sembrando despacito hasta que completamos el volumen total que tenemos, que son 5 mililitros, ¿sí? Que es el buffy coat con 5 mililitros de PVC. Son 6 mililitros más o menos en total.
Entonces, esto se centrifuga, 30 minutos a 750 G, 20 minutos sin freno, dice. Acá creo que en los laboratorios no hay centrifuga sin freno, pero la centrifuga sin freno hace que baje la velocidad mucho más lento, y entonces al no frenarla, se permite que ese gradiente se mantenga bien separadito. Entonces, antes de la centrifugación tenemos esto, el ficol abajo y toda la muestra arriba de sangre o del Baficol, nosotros vamos a poner directamente el Baficol, y luego de la centrifugación tenemos los glóbulos rojos abajo, los granulocitos, el ficol queda acá quedan los mononucleares y arriba el plasma. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nosotros nos interesa quedarnos con esta banda, que ahora no va a ser solo de células blancas, sino que es solamente mononucleares. Sacamos con pipeta Pasteur eso y lo pasamos a otro tubo. Y ahora lo que tenemos que hacer son lavados. ¿Sí? Agregamos a ese tubo que tiene esas células PBS y se va centrifugando y descartando. Esto después lo repasamos cuando hagamos la práctica, ¿sí? Pero en concreto lo que vamos a tener son mononucleares en una determinada concentración que van a estar en PBS. Entonces lo que se hace es agregar azul tripal, ¿sí? Que es un colorante de color azul, que ingresa en las células que están muertas. ¿Sí? Entonces nos sirve tanto para contarlas como para ver viabilidad. Y luego se colocan en una cámara de Neubauer. Ustedes ya vieron cámara de Neubauer en alguna materia, ¿no? Sí. Bueno. En laboratorio. Algunos vieron, algunos no. Bueno, la cámara de Neubauer ahora en una imagen está... Es esto. Esto se llama cámara de Neubauer, es como si fuera un portaobjetos bastante gruesito que en el medio tiene esto que adentro portan dos grillas. ¿Sí? Entonces uno coloca las células acá y las mira al microscopio en una grillita que ahora vamos a ver cómo es. Entonces, las células que obtenemos luego de la última centrifugación nos quedamos con un pellet. Ese pellet lo resuspendemos en PBS, se hace una determinada dilución, por ejemplo 1,50, y luego se toma una alícuota de las células y se mezcla con la misma cantidad de azul tripal. ¿Sí? O sea, en este caso, por ejemplo, se hizo una dilución 1,50 de las células que obtuvimos luego del centrifugado, 1,50 con PBS, y luego tomamos 20 microlitros de esta dilución y le agregamos 20 microlitros de azul tripal. Entonces tenemos una dilución original de 1,50 más una dilución al medio con azul tripal. Y luego se toman 10 microlitros de acá y se colocan en la cámara de Neubauer. Entonces lo que vemos, cuando miramos al microscopio, ¿cómo? 10 microlitros. No, pero entran 100 diluidos. La dilución es al 100. Sí, es al medio y dice, bueno. En este caso sí, pero estas diluciones las tenés que ajustar. Al medio con azul tripal es siempre, pero esta dilución de acá, suponete que vos pones esto en la cámara de Neubauer y ves dos células, no te sirve. Tenés que esta dilución volver a hacerla y hacer, por ejemplo, unas 10, unas 20. Si pones en la cámara de Neubauer y tenés 100, no sé, 200 células, tampoco te sirve, es un montón para contar eso. Entonces tenés que, esta dilución es una dilución mayor. ¿Sí? En general con azul tripal es siempre al medio. Entonces eso en realidad depende del material del que partiste. Después uno se va haciendo el ojo y ves el pellet y decís, bueno, este lo hago en 20 y va. ¿Sí? Pero si no tenés idea, probás, que yo, 1,50. Y ves, son muy pocas células, concentrás. O, digamos, tomás una alícuota, es una dilución menor. Si te queda, ahora, si ya hiciste una dilución acá muy bajita, y te sigue dando poco, esto lo vas a tener que volver a centrifugar y resuspender en un menor volumen. Lo que pasa es que si te pasa eso, probablemente pues esta célula no te sirva para nada. Al revés, si tu muestra arrancás de cero con un material y te da un montón, haces una 1,50 y te da un montonazo de células, bueno, volvés para atrás, te haces una dilución más grande, volvés a hacer al medio con azul tripal y volvés a mirar. En esa situación uno está con la camarita, si tenés una sola, podés cargar dos muestras en la misma cámara. ¿Sí? A veces, no sé, a mí me pasaba que hacía ensayos con ratones, que capaz tenía 10 ratones, ¿sí? Tenía que hacer una citometría de flujo, por ejemplo. Entonces, previo tenía que obtener el órgano, separar las células, contarlas. Entonces, todo esto lo tenía que hacer por 10 animales distintos. Capaz que ponía acá, no me daba la dilución, tenía que lavar la cámara, hacer otra dilución. Esta parte lleva
es re largo hacer todo esto. Pero bueno, es una forma, digamos, económica, ¿sí? Y a veces la única que tenemos en el laboratorio para contar células. Entonces, cada una de estas grillitas, ¿sí? Cuando miramos al microscopio tenemos esto, ¿sí? Entonces, acá dice, el retículo, la cuadrícula está formada por 9 áreas iguales, ¿sí? Venga, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada retículo tiene 9 áreas iguales que miden 1 milímetro cuadrado cada una. O sea, estos cuadraditos mide 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? La altura de la cámara, ¿sí? O sea, como el grosor de ese portaobjetos, también es de 0,1 milímetro. Es de 0,1 milímetro. Entonces, el volumen, cuando uno sembramos acá, el volumen que va a tener cada una de estas celdas va a ser de 0,1 milímetro cúbico. Bueno, esto para qué todo esto es para sacar, digamos, el factor por el cual uno tiene que multiplicar después los números para sacar concentración de células. Entonces, uno en general lo que hace es contar en cada uno de estos, contar en 4, ven que acá hay una cruz con unas rayitas muy juntitas, ¿sí? En cambio acá tenés 4 celditas con las rayitas más separadas. Entonces uno cuenta en estas 4 cuadrantes, contás acá, contás acá, contás acá y contás acá, cuántas células tenés. Podés contar células totales y podés contar también células que se tiñeron por azul. Porque ahí podés discriminar células viables de células no viables. Entonces después, para contar, esto bueno, de otros cuatrimestres me han dicho, esto como que cada laboratorio, cada usuario toma la decisión, ¿no? O sea, si una célula te cae, por ejemplo acá, ven que las células rojas, acá están marcadas en rojo, o sea, según este dibujito, estas células no las cuentan, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo estoy leyendo, ven que acá en cada uno de estos cuadraditos hay como una línea que divide. Uno puede considerar, cuando está mirando a gran aumento, no ves todo esto así, estás mirando como mucho más cerca. Entonces puedes considerar, por ejemplo, esta célula verde que te cayó en esa rayita, si la contás arriba, cuando estás después contando abajo no la volvés a contar, ¿sí? Ahora, las que te caen en los bordes, vos podés considerar, por ejemplo, que la que te cae en el borde derecho y en el borde de abajo no las contás, y la que te cae en el borde de la izquierda y el borde de arriba sí las contás. O podés decir, bueno, no cuento ninguna que me cayó en los bordes, pero tenés que hacer lo mismo para todos los 4 cuadrantes y para todas las muestras lo mismo. O decir, bueno, cuento todas por más que me toquen la línea, pero tenés que hacer lo mismo para los 4 cuadrantes y para todas las muestras, ¿sí? Entonces uno, el que se sienta a contar, vos en general uno ya tiene un consenso, digamos, y bueno, decidís si contás abajo y arriba y las que te tocan a la derecha y abajo no, y las que están arriba y a la izquierda sí, o si te tocan en todas, si no tocan en todas, eso lo decide uno. Pero bueno, en concreto, la concentración de células que vas a tener ahí, ¿qué va a ser? Vos contás células en los 4 cuadrantes, después tenés que sacar un promedio, ¿sí? O sea, un promedio de los 4 cuadrantes. Esto se multiplica por 10 a la 4, que este 10 a la 4 tiene que ver con el tamaño de esas células, o sea, el volumen el volumen que uno tiene ahí adentro, que tiene que ver con el tamaño y el espesor, por la dilución que hiciste final. En el caso de la dilución es, dijimos, 50 por 2, ¿sí? 100. En este caso la dilución es 100. Pero si vos tuviste que concentrar más, bueno, la dilución va a ser otra, ¿sí? Se considera la dilución total. O sea, la del azul tripal y la que hayas hecho anteriormente. Y eso te va a dar el número de células por mililitro, ¿sí? O sea, la concentración de células por mililitro. Si querés después saber el número total de células, tenés que saber en qué volumen lo suspendiste acá. Si es el volumen que tenés acá, puedes sacar el número de células totales. Para contar, ven que yo les digo, si uno mira mayor aumento, ¿sí? Tenés esto. Ven que acá, no sé, estas células de acá te caen en la rayita. Bueno, entonces acá decidís, cuando estás mirando, si la contás de este lado o la contás cuando estás acá. Y para no perderse, cuando uno está contando, en general se utiliza
uno va corriendo, ¿sí? La platina en este sentido. Por ejemplo, para la derecha, bajo, para la izquierda, bajo, para la derecha, bajo, para la izquierda. O en el otro sentido, pero vas barriendo, ¿sí? Todo el cuadrante va a ver todos los cuadraditos. Y no contar repetido. Como tiene estas separaciones, bueno, eso te va guiando por donde vas contando. Si uno ve todo, esto para mí es un montón. Contar todo esto es un montón. Si yo me encuentro con esto, haría una ilusión mayor. Porque cuanto más olas tenés, más error. Sí, al contar. Llega un punto que te remarea mirar todo esto. Entonces, en general esto, la obtención de mononucleares y después el conteo de células se puede utilizar previo a un ensayo de linfoproliferación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ensayo de linfoproliferación? Es cultivar linfocitos de un individuo con un antígeno que vos querés evaluar. ¿Sí? O sea, vos querés evaluar si los linfocitos responden a un determinado antígeno. ¿Sí? Entonces se utilizan los antígenos de interés que uno quiere evaluar y además se utilizan mitógenos. Los mitógenos son sustancias que van a hacer que esas células se dividan, ¿sí? O sea, que esas células proliferen, o sea, que haya linfoproliferación. Porque lo que queremos evaluar acá es que linfocitos proliferen, por eso se llama linfoproliferación. ¿Sí? Entonces, como control positivo de la linfoproliferación, uno utiliza mitógenos y lo que van a hacer es estimular la proliferación inespecífica. Y a la linfoproliferación también se la llama transformación plástica. ¿Sí? La pueden encontrar también como transformación plástica. Entonces se mide como la capacidad del antígeno de inducir linfoproliferación o inmunoproliferación. Sí. Entonces, nosotros podemos evaluar linfoproliferación de linfocitos TCD4 a linfocitos TCD8, ¿sí? Que cuando proliferan, esto sería en vivo, ¿viste? O por generarlo esto, en respuesta a un antígeno que le está presentando una célula presentada al antígeno. Acuérdense que los linfocitos T no pueden ver el antígeno en su forma natural, tiene que ser presentado por una célula presentada al antígeno. ¿Sí? Entonces, un linfocito T en respuesta a un antígeno puede proliferar. ¿Sí? Cuando prolifera, además de dividirse, secreta citoquinas. ¿Sí? Esto, bueno, por eso yo les decía de que en general esto iba después de la teórica. Ya vamos a ver que los linfocitos T cuando proliferan en respuesta a un antígeno secretan interleuquina 2. ¿Sí? Además de aumentar la expresión de una subunidad del receptor de interleuquina 2. Entonces, hay distintas técnicas para evaluar esta linfoproliferación. Una es el CFSE, que para después visualizarlo se necesita un citómetro de flujo. Otra técnica es el bromo de U o bromo de oxiuridina, que también para evaluarlo se necesita un citómetro de flujo. Otra forma de evaluarlo es con timidina tritiana, para eso se necesita un contador de centelleo. Y autorización para trabajar con radioactivo, esto ya casi no se está usando en ningún lado. Ya la mayoría de los lugares para trabajar, en los laboratorios yo conozco, para trabajar con radioactivos quedaron totalmente en desuso. Porque justamente era muy difícil también ya ahora conseguir las autorizaciones, se está dejando de lado porque es algo peligroso para el usuario, para el medio ambiente, se puede reemplazar por técnicas mucho más seguras. Y si no, otra técnica es el MTP, que directamente se mide color con un espectrofotómetro. ¿Sí? Entonces, en el caso en estos que dice que se mide, necesitas un citómetro de flujo porque uno acá evalúa fluorescencia. ¿Sí? En este caso evalúa radioactivo y acá en este caso evalúa color. Por eso es el equipamiento diferente que uno va a necesitar. ¿Qué cosa? ¿Qué evalúa el último? El color. Por eso lo dice. Ahora vamos a ver. Espectrofotómetro. Bueno, esta es la técnica de CFSE, que es una de las que más se utiliza si tenés el citómetro de flujo. Y lo que hace es, uno incuba las células con un reactivo que es este, ¿sí?
que no tiene color. No tiene color y no tiene fluorescencia. Cuando uno lo pone en contacto con las células, este reactivo va a difundir, va a entrar, va a ingresar a las células. ¿Sí? Va a difundir a través de la membrana, va a ingresar al citoplasma. Dentro del citoplasma de las células, ¿sí? Lo que va a pasar es que por estas enzimas, las estearasas, lo que van a hacer es activar este reactivo y lo van a transformar en este reactivo CFC, que es un reactivo fluorescente. ¿Sí? Entonces, si tenemos estas estearasas, o sea, en una célula que está viable, van a activar este reactivo y lo van a transformar en un reactivo que es fluorescente y que ya no puede difundir afuera de la célula. ¿Sí? Entonces, una célula viable, cuando uno la incuba con CFC, se va a transformar en una célula que emite fluorescencia verde. Si tenemos un equipo capaz de detectar fluorescencia verde, lo vamos a poder visualizar. ¿Sí? Y termina siendo como un fluorocromo, queda retenido dentro de la célula. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar esto? Nosotros queremos evaluar linfoproliferación, ¿sí? O sea, quiere decir que si esos linfocitos se están proliferando, o sea, si se están dividiendo por mitosis, ¿sí? Entonces, si uno arranca de una célula que tenemos y se marca con CFC y emite fluorescencia verde, cuando esta célula se divida, o sea, pasa por una primera tanda de división mitótica, cada célula hija va a tener color verde, pero en una menor intensidad que la que tenía su célula madre, ¿sí? Luego, cuando cada una de estas células hijas se vuelva a dividir, va a dar células hijas a su vez que van a tener color verde, pero ya más diluido ese color verde, ¿sí? Que es lo que se muestra acá. Va bajando. Va bajando porque ese color se va repartiendo cada vez en más cantidad de células y el color no se divide, ¿sí? Bueno, esta marcación soporta de 7 a 8 divisiones celulares, luego ya queda en una concentración tan baja que no es detectado. Y en un citómetro de flujo, bueno, este es FCE y este es con otro colorante que se llama Pacific Blue, pero lo que se ve es lo mismo. Capaz que les tendría que haber dado la clase de citometría primero. Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Esto es una forma de ver, ¿sí?, un gráfico de citometría de flujo, ¿sí? Acá en el eje Y uno ve eventos, que serían número de células. Y en el eje X ves la intensidad de la fluorescencia, ¿sí? Entonces, fíjense que cuanto más nos vamos para la derecha, la intensidad de fluorescencia aumenta. Siempre para la derecha aumenta, ¿sí? Entonces, si ponemos acá células que se están dividiendo, ¿sí?, vamos a tener en una intensidad de fluorescencia alta, sería esto, la célula parental, ¿sí? Y a medida que vamos teniendo picos hacia la izquierda, quiere decir que son eventos de división celular, que en realidad, después cuando nosotros lo grafiquemos no lo vemos así con color, se ve una curva sin color, pero lo que está representando es que cada una de estas divisiones son células hijas que cada vez son de una menor intensidad, ¿sí? Lo importante es que están ahora cada vez más a la izquierda, ¿sí? Entonces acá tenemos las células, digamos, parentales, y acá tenemos una división mitótica, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, y acá aparecería una quinta división más, ¿sí? A ver si hay acá una esquinita. Bueno, acá por ejemplo. Acá, por ejemplo, esto está sacado de un paper. Acá tenemos, por ejemplo, células, o sea, linfocitos T CD3 positivos, linfocitos T CD4 positivos y linfocitos T CD8 positivos. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos células T, bueno, nada, esto incubadas con células dendríticas. ¿Sí? Acá tenemos un único pico, o sea, acá no están con ningún mitógeno. Acá tenemos un único pico de células acá y acá no vemos nada, ¿sí? O sea, quiere decir que si vemos esto, son células que no se están dividiendo. En cambio, si vemos esto que tenemos acá en este otro panel, fíjense que empiezan a aparecer piquitos hacia la izquierda, ¿sí? Quiere decir que acá dice que las células, bueno, fueron tratadas con distintas cosas. O sea, lo que tratamos acá, con lo que tratamos las células, estimularon la proliferación de estos linfocitos.
¿Por qué? Porque yo empiezo a ver picos hacia la izquierda, ¿sí? Esto me está indicando que hay proliferación, ¿sí? Porque hay diferentes tandas de división celular, ¿sí? Que son de una intensidad menor. Fíjense, cada uno de estos piquitos está más hacia la izquierda, quiere decir que tienen una intensidad menor de fluorescencia, ¿sí? Cada uno de estos picos representa una tanda de división mitótica. Y esta es otra forma de ver, por ejemplo, la citometría de flujo, que es con un dot plot, que se ven como gráficos de puntos, ¿sí? Esto se ven como, esto se llama, se le dice que son nubes, pero en realidad están representadas, fíjense si ven, en realidad son puntitos. Cada uno de esos puntitos representa una célula, ¿sí? Entonces, donde se ven todas más agrupadas, que es acá donde vemos rojo, es donde están más concentradas las células. Entonces acá lo mismo, acá tenemos lo mismo, intensidad de CFC abajo y número de células en el eje Y. Entonces acá tenemos tres condiciones distintas, por ejemplo, células tratadas con medio, células tratadas con un antígeno, que es el que queremos evaluar, y células tratadas con A, que el con A es un mitógeno inespecífico, con canavalina A, es un control positivo de proliferación. Entonces, acá tenemos células que fueron tratadas solo por medio. O sea, estas células no deberían proliferar, porque no le estamos poniendo ningún mitógeno, ni ningún antígeno que las haga proliferar, ¿sí? Entonces, la mayoría de las células se agrupan acá. Entonces uno dice, bueno, si estas son mis células sin proliferar, de acá para la izquierda, me deberían aparecer las células cuando proliferen, ¿sí? Esto es un tubo de células que fueron incubadas por medio. Ahora, si una de esas células las incuba con un antígeno y yo veo que en este cuadrado ahora me aparecen puntitos, quiere decir que acá hay células que están proliferando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy teniendo población de células en una intensidad menor de CFCE. Si yo tengo células en una intensidad menor, es esto. Significa que yo estoy teniendo divisiones celulares, ¿sí? Porque el colorante se va diluyendo a medida que se van dividiendo las células. Y este es el control positivo. El control positivo es súper intenso, pero es inespecífico, ¿sí? Entonces fíjense, con el control del mitógeno tenemos que casi toda la población se me va para acá. O sea, todas las células proliferan casi. En cambio acá con el antígeno tenemos proliferación. O sea, esto es mayor que esto, pero bueno, siempre es menor que el mitógeno. ¿Qué es el cuadrado, o sea, como ese cuadrado, forma rara que tiene? Esto es como uno delimita, esto le decimos gate, es como uno delimita la población. Esto lo puedes hacer con una forma así, o con un cuadrado, o con un cuadrante. Podemos ver distintas formas. Uno dice, cuando pasás tu control, que sería de células en medio, puedes decir, bueno, de acá, ¿sí? Yo puedo hacer esto, directamente trazar una línea así, y decir, de acá para la izquierda, ¿sí? Me van a caer todas las células cuando proliferen, ¿sí? Entonces acá lo está marcando con un cuadrado directamente. O sea, cosa que si yo voy a ver proliferación, las células tendrían que caer acá, o por lo menos de acá para la izquierda, ¿sí? Sí. Entonces después, esto se llama gate porque vos después al aparato, cuando estás analizando después la citometría en la computadora, al programa le decís, quiero ver dentro de esta población, ¿qué tengo? Bueno, y la citometría de flujo, lo que tiene bueno el CFCE justamente es que el CFCE emite fluorescencia verde, ¿sí? O sea, las células que están proliferando, que yo marqué con CFCE, van a dar color verde. Pero yo aparte puedo a esas células marcarlas con un anticuerpo específico, por ejemplo, de membrana, ¿sí? Entonces yo las puedo marcar con un anticuerpo anti-CD3, con un anticuerpo anti-CD4 y con un anticuerpo anti-CD8, ¿sí? Entonces yo, utilizando 3 anticuerpos más el CFCE, puedo marcar a una sola célula con 3 anticuerpos y además el CFCE. Entonces cuando pasan por el citómetro yo puedo tener información de todas esas cosas. No, acá no amplificarlas. Acá en general en citometría los anticuerpos se usan marcaciones directas en general. El anticuerpo directamente conjugado al fluorocromo. Lo que tenés que usar son fluorocromos distintos que me emitan en distintas longitudes de onda. Porque si yo uso... Para poder diferenciarla. Porque si yo marco con CFC que me emite en verde y además utilizo un anticuerpo que tiene pegado un fluorocromo que también me emite en verde, no voy a poder discriminar si la fluorescencia verde me la está dando el CFCD o me la está dando el anticuerpo específico, ¿sí?
Ahora cuando veamos citometría... Pero el anticuerpo es como para ser más específico el método. No, el CFCE es solamente para la proliferación, pero una parte puede sumarle otra técnica, que sería la marcación, la inmunomarcación, ¿sí? Con anticuerpos específicos, que esos anticuerpos estén marcados con un fluorocromo. Claro, pero es para saber qué tipo de célula tenés. Exacto, para determinar, por ejemplo, por eso esto acá está marcando, acá está diciendo, estas células son células CD3. Yo quiero ver acá si las CD3 me están proliferando. Pero además de ser CD3, o sea que me está diciendo que son linfocitos T, yo puedo ver si son helper o citotóxicos, marcando CD4 o CD8. ¿Sí? Eso Entonces, según esto del anticuerpo. Exacto. Entonces, yo puedo evaluar qué tipo de célula me está proliferando frente a un antígeno en particular. ¿Sí? O sea, por eso, esta técnica de CFC me permite combinarla con una inmunofenotipificación para poder determinar qué tipo de células me están proliferando. Otra técnica para evaluar linfoproliferación es la de bromodeoxiuridina. Esta bromodeoxiuridina se incorpora al ADN que se estaba sintetizando, o sea, cuando una célula se divide, ¿sí? Y agregamos al medio bromodeoxiuridina. Esta bromodeoxiuridina se va a incorporar al ADN cuando se está sintetizando y luego utilizando un anticuerpo anti-BRDU, antibromodeoxiuridina, ¿sí? Que esté marcado por ejemplo con un fluorocromo, vamos a detectar si la bromodeoxiuridina se incorporó en esa célula que se estuvo dividiendo. ¿Sí? Entonces, si la célula se divide y hay bromodeoxiuridina en el medio, la célula la incorpora. Si la célula no se está dividiendo, no va a incorporar la bromodeoxiuridina, entonces después por más que le pongamos un anticuerpo antibromodeoxiuridina, este no va a tener a dónde unirse, no vamos a ver marca. ¿Sí? Entonces después si estas células, de nuevo, las pasamos por un citómetro de flujo, vamos a poder ver si hay o no marca específica para bromodeoxiuridina. Si vemos marca, significa que la célula se estuvo dividiendo. Entonces después los datos se expresan como porcentaje de célula con marca en los pocillos estimulados respecto a los no estimulados. O sea, los pocillos que fueron tratados con el antígeno, que queremos ver si hacen proliferar las células, versus los que fueron tratados con medio solamente. Otra forma dijimos que es con timidina tritiada, ¿sí? En este caso lo que se hace es incorporar una base nucleotídica que está marcada con un isótopo radioactivo. O sea, es una base de timidina que está marcada con tritio, ¿sí? Entonces lo mismo, se pone en el medio cultivo donde están creciendo las células y las células al dividirse van a incorporar esa base al ADN cuando están sintetizando ADN nuevo, ¿no? Pero esa base está marcada con tritio, con un radioactivo. Entonces luego, si esas células las pasamos por un contador de centelleo, lo que hace es medir radioactividad. Si detectamos radioactividad, quiere decir que esas células se dividieron en ese medio cultivo, ¿sí? O sea, en respuesta al antígeno que le estamos poniendo. Y los resultados acá se expresan como índice de estimulación, ¿sí? Lo mismo, entonces, una célula al dividirse incorpora timidina que está marcada con tritio, luego lo metemos en un aparato que es un contador de centelleo que nos va a arrojar datos en vueltas por millón, CPM. Y luego esto se lee así. Siempre tenemos, acuérdense, un control negativo que son las células que se están cultivando solamente con medio. ¿Sí? O sea, uno cuando cultiva, por ejemplo, dijimos que obtenemos las mononucleares, ¿sí? Esas mononucleares las vamos a cultivar. ¿Cómo las cultivamos? Con un medio cultivo que tenga los nutrientes para que esas células puedan vivir, ¿sí? Además de que tienen que tener antibióticos, antimicóticos para que no se contaminen, ¿sí? Y todos los nutrientes que esas células necesitan para vivir. Entonces, si a ese medio no le ponemos nada más, es un medio control, ¿sí? Las células tendrían que estar contentas en este medio. Si a ese medio además le agregamos un mitógeno específico, las células no solo van a estar contentas, sino que se van a empezar a dividir, ¿sí? Y si a ese medio le agregamos un antígeno que queremos ver si las células reconocen y son capaces de proliferar, bueno, veremos o no proliferación, ¿sí? Entonces luego esto lo metemos, estamos hablando todavía de la técnica de timidina tritiada. Lo metemos en un contador de centelleo y nos va a dar valores de CPM, ¿sí? Entonces, el control es el que menos valor me va a dar.
el antígeno, bueno, me puede dar como el control o me puede dar más, y el mitógeno es el que me va a dar siempre el mayor valor, ¿sí? Entonces, luego el índice de estimulación se va a calcular como la CPM que obtengamos en los pocillos estimulados con mi antígeno sobre la CPM de los pocillos que fueran incubados, no estimulados, incubados solo por medio, ¿sí? Entonces hace la cuenta esta, 8000 es lo que tenemos en respuesta al mi antígeno, sobre 1000 que es lo que tenemos en respuesta al medio solo, bueno, el índice de estimulación es 8 en este caso. Y en general, si da mayor a 3 es positivo. O sea, quiere decir que en respuesta a este antígeno los linfocitos se están proliferando. ¿Sí? Profe, ¿a qué hace referencia con mitógeno? El mitógeno es una sustancia que va a hacer que los linfocitos proliferen. ¿Sí? O sea, que se dividan por mitosis. Eso es el mitógeno. Que las células se dividen. Y en general son, con A es concanavalina A, es el nombre del mitógeno que se utiliza. Es un mitógeno que hace proliferar linfocitos T de manera inespecífica. ¿Sí? De manera inespecífica, o sea, si uno tiene linfocitos T, le agregamos canavalina A, los linfocitos se empiezan a dividir. ¿Sí se va entendiendo hasta acá? Sí. Bueno, y otra técnica para evaluar MTT, linfoproliferación, es el MTT. Y acá lo que se hace es, se agrega esta sal que se llama sal de tetrasodio, que tiene color amarillo, que cuando ingresa a las células y en presencia de esta enzima succinato deshidrogenasa, que va a estar presente siempre que la célula esté metabólicamente activa, va a transformar esta sal de tetrasolio en cristales de forma sal, que en vez de tener color amarillo va a dar color azul. En esta técnica particular de MTT, estas sales son insolubles, entonces se hace un paso de solubilización y luego se puede medir densidad óptica, ¿sí? Porque tenemos color. Entonces ven acá se ve como un degradé de color, me habla de cantidad de células. O sea, quiere decir que si acá tengo más color y sembré, o sea, la misma cantidad de células en todas, quiere decir que acá estas células se dividieron más que estas, más que estas, más que estas. ¿Sí? Si estamos evaluando proliferación. También esta técnica se puede utilizar solamente para evaluar viabilidad celular. A mi María es Es inversa. O sea, Cuanto más es intensa más la claro. cantidad de células. Acá sí, cuanto más intenso, más células. Ah, es al revés, ¿Sí? El otro era más En la citometría era más claro, más En la citometría el colorante no sale de la célula. Entonces, si la célula hija, la célula hija va a tener la mitad del colorante que tenía la célula madre. ¿Sí? Y se la libera. Sí, este está como en el medio de cultivo y cuanto más intenso me habla de mayor cantidad de células. ¿Qué más? En realidad también acá una las deja en presencia de este reactivo y en el CFCE uno incuba y luego lava y las deja dividiéndose. No deja el reactivo ahí. Acá están como todo el tiempo en presencia del reactivo. Entonces las células hijas es como que vuelven a incorporar el reactivo. ¿Sí? Por eso cada vez que las células hijas se dividen tienen cada vez más color. Hay más células que vuelven a incorporar el reactivo. ¿Sí? Bueno, y luego entonces medimos densidad óptica y vamos a tener un valor cuantitativo. Y acá les dejé un link que, nada, como esta técnica no la hacemos, encontré esta página que lo que pueden hacer es como simular, es como juego, pueden simular como la técnica in silico, de la compu. Bueno, o sea, hay una pipeta, entonces pipetean, no sé, todos los pasos, ¿sí? Pipetean las células, hacen las divisiones, pipetean los reactivos. Si quieren meterse a jugar un ratito, ahí está el link. Y bueno, después esta técnica de MTT también puede ser reemplazada por unas técnicas similares que cambian algunos compuestos. Una es el XTT, y la diferencia es que es soluble en agua, a diferencia del otro que había que hacerle un paso de solubilización. Y el MTS también,
que bueno, es como se lo conoce como el ensayo de MTT de un solo paso. Nada, son variantes, digamos, del MTT que son técnicas. Entonces, para evaluar tanto viabilidad celular como proliferación, son técnicas como mucho más económicas, porque más que un espectrofotómetro no necesitas, entonces son como más accesibles. Lo que no podés saber acá es qué tipo de célula te está proliferando. Pero es más barato. La citometría de flujo, primero que podés ver, vos acá podés cuantificar células. Podés cuantificar y además evaluar qué tipo de célula es la que está proliferando. En el otro vos lo que tenés que prolifera, no sabés qué hay. Cuando lo sembraste en mononucleares, bueno, de proliferaron, no sabes si son CD4, CD8. Esto es un golazo. Es como mucho más. La información que puedes sacar de esto es mucho más. Pero mucho más caro. Porque tenés que tener el citómetro de flujo, que es un aparato muy caro, que no hay en todos lados. Y después, cada una de estas marcaciones que querés hacer implica un anticuerpo específico, pero los anticuerpos son caros. No sé, para detectar C3, C4 y C8, tenés que tener ya de por sí 3 monoclonales marcados con 3 fluorocromos distintos, más el CPC, más el uso del citómetro. Que si no lo tenés en tu instituto, podés ir a utilizar servicio de algún instituto que preste servicio, pagarlo. Son técnicas re caras, pero súper útiles. Bueno, esto de proliferación, pero ahora sí vamos a ver citometría de flujo. Hoy sí fue todo de técnicas. Para la clase que viene después del laboratorio, ¿el parcerito que es solamente la práctica o va a tomar teoría? ¿Te tenés que retirar? Bueno, vaya. No lo pensé. Un montón de teoría. Son bastante técnicas como grabar. Sí, no, pero si no esto va a quedar sin. Tendría que ver el cronograma, pero. Y lo de Elisa es como re poquito. Sí, vamos a meter algo de, en todo caso, de citometría de flujo no, así general no. Manda un videíto. ¿De citometría? Voy a buscar, pero a ver, sí. Claro, sí. Bueno, les busco y les subo. Yo igual se lo doy acá súper sintético, o sea, hay cursos de posgrado de citometría de flujo. Pero les busco y les subo. Todas las técnicas menos El parcial entra, el parcialito, las técnicas de proliferación, de linfoproliferación, el ELISA y. ¿Qué más vimos? El IFOP y. ¿Algo más? Bueno, ELISA, el IFOP y las técnicas de linfoproliferación. Eso en el parcelito de. Las técnicas, no, la obtención de mononucleares no, porque eso ya vamos a tener práctico de eso. O sea, la clase que viene es el TP de ELISA. Entonces, lo de ELISA entra seguro y además lo de la teoría de hoy, digamos, las técnicas de linfoproliferación y el IFOP. Pero eso no entendí. La clase que viene es la recuperación y además No, perdón, yo digo la clase que nos encontré. La semana que viene es el recuperatorio, viene quien recupere. La otra tenemos laboratorio. ¿Y la 2 semanas para otra la técnica después de Elisa cuál es? El otro laboratorio que hagamos es la obtención de mononucleares. Ah, eso sí ya entra para eso. Claro, eso lo tomaremos el día del examen. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos por último a la citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo nos permite medir al mismo tiempo distintas características de células o partículas que estén en suspensión, que atraviesan un haz de luz, ¿sí? Que está dado por un láser, pero además nos permite esta técnica separar poblaciones celulares, ¿sí? A esto de separar poblaciones celulares se lo llama sorting, cell sorting.
Entonces, las células que tienen que estar en suspensión, ¿sí? Si uno quiere evaluar células de un tejido, las tiene primero que disgregar el tejido y ponerlas en suspensión. ¿Me escuchan si me siento? Sí. Bueno, las tiene que poner en suspensión, ¿sí? Entonces luego, cuando uno pasa esas células a través de un citómetro, las células lo que van a hacer es ubicarse en filita, una atrás de la otra. ¿Esto de acá? No, eso de ella. Ah, ok. No sabía si era Se editó cuando estábamos haciendo la diapositiva. y van a ser, son interrogadas, se dice, las células a medida que pasan, son interrogadas por un haz de luz que en realidad es un láser, ¿sí? Entonces, el citómetro de flujo tiene como tres componentes, así a grandes rasgos, tres componentes. La parte de la fluídica, la parte de la óptica y la parte de la electrónica. Esto quedó. Entonces, la parte de la fluídica lo que hace es llevar la muestra desde un tubo, o sea, las células una lo tienen en un tubo, ¿sí? Hacia adentro del citómetro, hacia el punto de interrogación con el láser. O sea, las células van a ser chupadas, succionadas por esta parte del citómetro que es la fluídica y van a circular. Se me fue el punto. Ahí está. Y van a empezar a viajar como si fuera en filita, ¿sí? Y acá en un momento van a pasar por el láser, ¿sí? Entonces a esto se le dice que van a ser interrogadas por el láser, ¿sí? En un punto que se le llama punto de interrogación. Bueno, la muestra pasa por un flujo central, ¿sí? Que se encuentra como alrededor o sea, las células lo que son como forzadas a pasar como en fila, ¿sí? Por un flujo. Son forzadas a atravesar en filita para que sea una a una la célula interrogada. O sea, en la citometría de flujo uno ve lo que pasa célula a célula, que es lo que después en los grafiquitos vemos como puntitos, ¿sí? Entonces, este fluido es el responsable entonces de mantener este flujo central, justamente para estrecharlo y que pase una célula atrás de la otra. Después tenemos la parte de la óptica, ¿sí? Que está compuesto por una serie de láseres, filtros y espejos dicroicos. Y además detectores. O sea, el láser, fíjense, esta es la célula que está viajando, ¿sí? El láser va a interrogar a la célula y la luz va a ser dispersada, ¿sí? O va a atravesar a la célula. Y esa información va a ser detectada por unos detectores, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de detectores. Un detector lateral que va a recolectar la información de la luz que fue dispersada hacia el costado y un detector frontal que va a detectar la luz que pasó como a través de la célula, ¿sí? Entonces, el detector lateral se lo llama side scatter y el detector frontal forward scatter, ¿sí? Pero, si por ejemplo se dispersa un ángulo que no es ninguno de esos dos. No lo detecta nadie. Primero que está, porque es que acá te dice que hay espejos que lo que hacen es eso, es que la luz o siga de largo o vaya a 90 grados hacia el lateral. Para luego ser detectado, y los detectores están colocados acá. Entonces después la información que yo voy a tener es la que me da este detector, el side scatter, la que me da el forward scatter, ¿sí? Esa es información que voy a tener independientemente de si tengo fluorescencia o no en las células. Y después voy a tener un detector de fluorescencia, que ahora después lo vamos a ver. Esta es la parte óptica nada más. Entonces, cuando una célula es interrogada, yo voy a tener una luz dispersada hacia el costado y una luz dispersada hacia el frente. ¿Sí? ¿Ves? Acá dice, la luz se dispersa en todas las direcciones. Sin embargo, depende de dónde estén los detectores, es lo que vea yo después en la información que me va a dar. Esta información me la da el aparato de citómetro de flujo, me la va a dar a un archivo que después yo voy a analizar en un programa especial, ¿sí?
Ahora, si yo agarro esa información y grafico la información que tengo de la luz dispersada lateral, con el detector lateral, o sea, side scatter, versus la información que tengo del detector frontal, o sea, del forward scatter, yo voy a tener este tipo de poblaciones, y este tipo se me forman estas nubes. Así que no es más que la posición, digamos, del nivel que me da de forward scatter, del nivel que me da de side scatter, las poblaciones de células. O sea, acá en rojo está la mayoría de las células me caen acá, menos células me quedan en amarillo, menos células en verde y menos en azul, ¿sí? O sea, la mayoría de las células me caen en este nivel de forward y side scatter. Entonces, y acá tenemos otra población de células, fíjense, que tiene un side scatter más grande y también un forward scatter más grande. O sea, acá tenemos dos poblaciones diferentes de células. Esto puede que sean una cosa y esto seguramente sean otras células, ¿sí? Ahora, ¿de qué me está hablando esto? El side scatter y el forward scatter. Esto en algún lado lo vemos. A ver. Acá, bueno. Entonces, el forward scatter, que es el detector que está al frente, me va a hablar del tamaño celular. Y el side scatter, que es el detector que está de costado, me va a hablar de la complejidad de esa célula o de la granulosidad que tiene esa célula, ¿sí? Entonces, si volvemos a este gráfico, esta población de acá, que tiene un forward scatter menor a este, me está hablando de una población de un tamaño celular más chico que esta población. Y además tiene un side scatter más chiquito también. Entonces me está hablando de una población de una menor complejidad, ¿sí? Por ejemplo, un linfocito es menos complejo que un granulocito, porque un granulocito tiene un montón de gránulos dentro del citoplasma y además el núcleo, ¿sí?, es multilobulado. Entonces, adentro el granulocito es mucho más complejo que un linfocito que tiene un único núcleo enorme, que ocupa casi toda la célula. Entonces, el forward scatter y el side scatter me da esa información de tamaño celular y de complejidad. Entonces, yo al pasar células por un citómetro, ya de por sí, por más que no las marque con ningún anticuerpo específico, ya de por sí voy a tener esta información, ¿sí?, que me va a hablar de tamaño celular y de complejidad. Pero además, los citómetros están equipados con una parte de fluorescencia, ¿sí? O sea, además de tener esos detectores que hablamos antes, tengo detectores de fluorescencia también, ¿sí? Entonces, la fluorescencia es un tipo de luminiscencia que define las sustancias que son capaces de absorber energía y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación electromagnética de una longitud de onda mayor, ¿sí? O sea, una célula en un estado basal es excitada por un láser y luego, o sea, va a absorber y va a emitir, ¿sí?, fluorescencia. Entonces, yo lo que necesito es un láser que me excite a las células y luego un detector que me pueda detectar la fluorescencia que estas células van a emitir. Este es otro láser, aparte del Sí. Entonces voy a tener distintos láseres de acuerdo, distintos láseres que me van a detectar como espectros de emisión. ¿Y esta parte pasa en el mismo punto de interrogación? Sí, todo ocurre en el pasa mismo igual. lugar. Entonces, acá tenemos cada fluorocromo, ¿sí?, tiene un espectro de excitación y un espectro de emisión, ¿sí? Por ejemplo, este fluorocromo, que debe ser el FITSI, o la fluoresceína, FITSI, se excita a 488, a 488 nanómetros. Entonces, mi citómetro de flujo tiene que tener un láser de 488, que es el láser que se lo llama láser azul, ¿sí?, para poder ser excitado el fluorocromo en esta longitud de onda. Y luego emite a una longitud de onda mayor, ¿sí?, que vieron que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, una célula que se excitó luego emite a una longitud de onda mayor porque es de menor energía, ¿sí?
Entonces tengo que tener después un detector que me pueda detectar esta fluorescencia. Entonces tengo que tener el láser que me excite y además el detector que me detecte. Rafael, ¿podrías volver 2 diapos atrás que me quedó una pregunta? Estos dos ejes, vos dijiste que uno, que lo que podías ver era tamaño y Y complejidad. velocidad, complejidad, sí. Cada uno de los ejes está relacionado con uno de esos dos aspectos. Digo, Claro. el de abajo. Por Este ejemplo, detector, que es el frontal o forward scatter, me da información de tamaño celular. Sí. Y el lateral o el side scatter me da información de granulosidad o complejidad celular. Entonces, la información que recolecte este detector me habla de complejidad y la información que me recolecte este detector me habla de tamaño. Claro. Entonces podría ser que las dos nubes te quedan como, por ejemplo, en vertical, entonces estarías hablando de un mismo tamaño pero una mayor complejidad. Exacto. Estas poblaciones que yo veo acá son dos poblaciones distintas, de distinto tamaño y distinta complejidad. Pero yo podría tener células acá arriba, por ejemplo. Si yo tengo una población acá arriba, me está hablando de un mismo forward, o sea, mismo tamaño, pero distinta complejidad. Son células que tienen un tamaño similar, pero estas son más complejas que estas. O sea, son otras células que tienen, no sé, más contenido citoplasmático que las que están acá abajo. Y que la nube tome una forma, o sea, de una, o sea, Eso tiene que ver con la población. En general, o sea, hay poblaciones que se ubican generan nubes mucho más compactas. Yo creo que acá tengo la de la célula de sangre periférica, a ver si está. Esta. En general, cuando uno pasa células totales de sangre periférica, se da como este patrón así. Se ubican así las células, ¿sí? Acá la población que tiene el forward más chiquitito y el side más chiquitito son las poblaciones más pequeñas y menos complejas, ¿sí? Que en general son los linfocitos, ¿ven? Que son chiquititos con un núcleo grande que no está lobulado. Más arriba y más a la derecha, o sea, células un poco más grandes y más complejas, se ubican los monocitos. Y mucho más arriba, o sea, mucho más complejas y además más grandes, se ubican todos los granulocitos, ¿sí? que sea alargada. Los neutrófilos, hacia los arriba eosinófilos significa y los que también tiene basófilos. O sea, que sea así alargada. Habla también que tiene distintos tamaños. Acá me habla de granulosidad. Para arriba me está hablando de complejidad. Sí. Claro, y es Entonces, como. Toda esta población en general, como forma una única nube, por más que sea estirada, es una única nube, es una única población más grande y más compleja. Ahora, si yo después quiero ver qué hay acá adentro, puedo marcar con anticuerpos específicos y puedo marcar anticuerpos contra neutrófilos, contra algún marcador de neutrófilos, contra algún marcador de basófilos, contra algún marcador de eosinófilos, ¿sí? Y ver dónde me caen acá adentro. Claro. En general, cuando uno pasa célula sangre periférica, de células blancas, ¿no? Se ve este patrón. Se suele ubicar así. Entonces, a veces uno no necesita ni siquiera poner un marcador de linfocitos, que ya saben que las células estas son linfocitos. De sangre periférica, Entonces, uno, como justamente el citómetro está equipado con fluorescencia, uno puede realizar una inmunofluorescencia, o sea, una inmunomarcación utilizando anticuerpos que están unidos a una sustancia fluorescente, o sea, un fluorocromo. ¿Sí? Y esta marcación puede ser, igual como vimos en el ELISA, puede ser una inmunomarcación directa o una inmunomarcación indirecta. Acá tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática de un linfocito T humano, ¿sí? Acá está, por ejemplo, no sé, pónganse que esto es CD3. Yo puedo utilizar un anticuerpo anti-CD3 marcado con un fluorocromo, o puedo utilizar un anticuerpo anti-CD3 sin marcar, y luego utilizar un anticuerpo antiespecie marcado. ¿Sí? Esto de directo e indirecto aplica para todas las inmunomarcaciones, ya sea en una ELISA, en una citometría. También amplifica mucho más como. También, esto va a amplificar más que esto. Ahora, en la citometría de flujo, si uno puede marcar, hoy en día hay citómetros que nos permiten marcar, no sé, 40 y pico de colores al mismo tiempo. O sea, una barbaridad. No, yo nunca lo hice porque
no hay muchos citómetros que estén equipados con tantos láseres, tantos detectores, tenés que tener 40 y pico anticuerpos, un poco imposible, pero imagínense que si vos querés marcar 40 marcadores y además cada uno tiene 2 anticuerpos, se termina siendo un matete y muchas reacciones inespecíficas. Entonces, en general, para citometría de flujo, en general se usan más bien marcaciones directas. Pero eso no quita que no se puedan hacer indirectas. Se pueden hacer también. Entonces, después, la parte electrónica va a ser la responsable de traducir estas señales lumínicas colectadas por los detectores en datos digitalizados que una computadora pueda luego procesar, ¿sí? O sea, toda la información que el citómetro de flujo capta con los detectores luego es transmitida, ¿sí?, a señales digitales para poder luego ser procesada por una computadora con un determinado programa particular, ¿sí? Entonces, una célula a medida que va pasando, ¿sí?, por el haz del láser, lo que se va teniendo es como esta curva, ¿sí? Tenemos esta curva. ¿Y qué más? Bueno, esto no le da mucho para no confundirse. Bueno, esto es un poco el resumen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá en un tubito, ¿sí? Estos son tubos especiales. Es como un tubo de hemólisis, pero de plástico, especiales para citometría de flujo porque encajan exacto ahí en la boquilla del citómetro. Estas células uno anteriormente le hizo la marcación que quiera, ¿sí?, con anticuerpos específicos. Entonces, a través de esta boquilla, el citómetro chupa la muestra, ¿sí? Y gracias a los flujos, estas células van a ir direccionadas, ¿sí?, una tras de la otra para pasar por este punto de interrogación, ¿sí?, por el láser. Acá está la celda de flujo. Entonces, acá tenemos que la información entonces va a ser dispersada. Para el detector forward, siempre, cada vez que una célula pasa por la celda de flujo, parte de la luz va a ser dispersada hacia el detector frontal, parte hacia el detector lateral, y además vamos a tener o no emisión de fluorescencia. Después que la muestra esté muy concentrada, te dé un valor armónico. Sí. Todos esos cositos que son los detectores de fluorescencia, Claro. no entiendo bien. Acá, por ejemplo, tenemos el rojo, no sé, las células están marcadas. Por ejemplo, ves acá tenemos el láser de 640, excita al fluorocromo, que son de color rojo. Y entonces luego esto va a ser, ven que acá hay espejos ubicados, ¿sí?, que lo que van a hacer que esta información vaya hacia el detector FL3 que detecta fluorescencia roja, ¿sí? Lo mismo el láser este azul, de 488, es el que excita color verde. Luego va a ser captado por el detector específico. Estos son los números de los detectores que captan la fluorescencia emitida por los fluorocromos que fueron excitados a 488. ¿Sí? Fíjense que se excita a 488 y emite a una longitud de onda mayor, dijimos, ¿sí?, que es de menor energía. Cuando se excita a 640, emite a 661, 6 más o menos la longitud. Cuando excitamos a 488, emite a 533. Y bueno, luego la computadora lo que va a hacer es todos estos datos, generar estos valores que uno los puede después graficar, ya sea con un dot plot, o sea, un gráfico de puntos, o con un histograma. Entonces, la citometría de flujo tiene como ventaja que nos permite ver las características a nivel célula individual. O sea, cada célula que pasa es interrogada, ¿sí? Nosotros tenemos luego la información de célula a célula. Es rápido, ¿sí? Es bastante rápido, o sea, uno puede tener un gran número de eventos por segundo, o sea, eventos, quedó eventos. Evento se lo llama, se le dice evento a cada célula que va pasando.
es muy sensible, o sea, se logran detectar poblaciones que estén en muy baja frecuencia y además podemos hacer mediciones multiparamétricas. Este número de 17 ya ha aumentado un montón. Podemos detectar, como les decía, hacer en una misma población meter un montón de anticuerpos al mismo tiempo. Pero además, otra ventaja que tiene el citómetro de flujo, que uno puede, los citómetros de flujo que están equipados con esta tecnología, uno puede, por ejemplo, una población marcarla con anticuerpos anti-CD4 y anti-CD8. Y después decirle al citómetro, bueno, las que están marcadas con CD4, separamelas, llévamelas a un lugar, y las que están marcadas con CD8, llévamelas a otro lado, físicamente. Entonces, pues uno se puede quedar con células CD4 y células CD8 para continuar con un ensayo posterior o realizar un ensayo en vivo con esas células, ¿sí? O sea, permite hacer la separación de células. Por eso yo, cuando me preguntaban de los monoclonales, les decía, ahora no sé cómo se separan, no lo averigüen a todo esto, pero esto es la citometría de flujo, el cell sorting es una forma de separar poblaciones celulares. Separarlas físicamente, las podés separar solo para estudiar, pero además físicamente. ¿Tienen células vivas? Vivas. ¿Y cómo se hace para que las no las maten? No, esto no dura mucho tiempo, las tenés que tener, en general uno las tiene en medio cultivo, y acá cuando pasan por acá, digamos, lo único que hacen es estar sometidas a un flujo, y las unas pasan de largo y luego pasan por una cañería y desembocan en otro tubo, si uno hace el cell sorting. No, si después las recolectás con medio cultivo para que estén bien, puede haber un poco de muerte celular, pero... Es de flujo ese también. ¿Eh? Es de flujo el celular. Claro, sí, si uno después la quiere en general, es para o continuar un cultivo, o más aún para hacer un ensayo en vivo, en general los sorters están como metidos dentro de un flujo. Igual Flujo laminar. es muy poco el tiempo que pasa que no tiene medio cultivo. No pasa nada. Sí, no. Depende si uno quiere detectar justamente esto, poblaciones que están con baja frecuencia, esas muestras tardan más en pasar. Pero no es mucho, qué sé yo, serán minutos, no es mucho tiempo. Depende, si vos querés adquirir un número grande de células que están en una baja frecuencia, te van a tardar. Pero una hora, qué sé yo. Al final no pasa nada. Cuando uno, fíjense cuando haces todos los pasos que vimos antes de aislamiento de mononucleares. Sacar la célula de la sangre, la lavas, la pasas por el gradiente, la centrifugás. Después la final está casi toda viva. No se mueren tan fácil. Depende del tipo de célula. La célula de sangre periférica en general se la rebancan. Depende de todo el tipo de célula. Y obviamente a qué las esté sometiendo. Entonces, el citómetro de flujo nos da, digamos, tres informaciones, digamos, ¿sí? Siempre que una célula es interrogada nos da información sobre tamaño por el detector frontal, información de complejidad o granulosidad por el detector lateral y además fluorescencia. Si las células fueron marcadas con un fluorocromo, nos va a dar un valor de fluorescencia. Pero si las células no son marcadas por un fluorocromo, también vamos a tener un valor de fluorescencia basal, porque todas las células emiten una fluorescencia basal, que va a ser detectada por esos detectores. Entonces, dijimos que el forward scatter me da información de la luz dispersada, como a través de la célula, o sea, me habla del tamaño celular. Fíjense, cuanto más grande es la célula, más se va a dispersar la luz. En cambio, el side scatter me habla de complejidad, ¿sí? La luz dispersada lateralmente a 90 grados. Entonces me habla de la estructura interna de la célula. Bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, esto es un poco también lo que les nombré antes. Tenemos los láseres, estos son los espejos, los láseres y los detectores que van a hacer la detección de la fluorescencia.
Bueno, esto es un poco para entender, por ejemplo, si uno grafica con este tipo de gráfico que se llaman dot plot. Viste que antes me preguntaba Cielo, por ejemplo, cuando vimos lo de CFCD, que había una población marcada como con un cuadrado, ¿se acuerdan? Eso es una forma de marcar población. Si no, uno puede hacer esto que son cuadrantes. Si yo paso, por ejemplo, células que están marcadas, en este caso, fíjense, yo puedo graficar, como graficábamos acá, forward versus side, ¿sí? Que es la información que me dio el detector delantero y el detector lateral, o puedo graficar fluorescencia, o sea, la información que me da el detector del láser 488 y la información que me da el detector del láser 500 no sé qué, ¿sí? Depende de lo que yo haya marcado las células. Entonces, supónganse que yo agarro, tengo una población de células que las marco con un anticuerpo que tiene FITSI, está conjugado con FITSI, y además las marco con un anticuerpo que está conjugado con otro fluorocromo, que es la ficoritrina, que emite color rojo y es detectado por el otro láser, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que tener un tubo de células que están sin marcar, ¿sí? Es el tubo que se llama autofluorescencia. Cuando yo paso un tubo de células sin marcar, o sea que yo no le puse anticuerpos, voy a tener igual fluorescencia. Y la fluorescencia basal de la célula. ¿Un control eso? Es el control. Entonces, esta población te tiene que dar con una baja intensidad de fluorescencia en FITSI y una baja intensidad de fluorescencia en PE. Entonces yo agarro y puedo marcar. O puedo agarrar acá y marcar todo esto con un cuadrado, o puedo delimitar cuadrantes. Esa es otra función que te da el programa, ¿sí? Delimito cuadrantes. Entonces, si mis células sin marcar me caen acá, yo ya sé que todo lo que esté arriba y todo lo que esté a la derecha de esta población va a ser positivo. O sea, todo lo que está acá, ¿sí? De este cuadrado, de esta línea, para la derecha va a ser FITSI positivo, ¿sí? En el cuadrante 2 y 3 me va a caer lo que esté marcado con FITSI. En cambio, si yo trazo esta línea horizontal, por arriba, todo lo que me caiga por arriba va a ser PE positivo. Fíjense que acá estoy graficando PE. Todo lo que me caiga en el cuadrante 1 y 2 va a ser PE positivo, ¿sí? Y todo lo que me caiga en el cuadrante 2, ¿qué va a ser? Doble positiva. PE positivo y FITSI positivo. Entonces, si a mí me cae una población acá, ¿esta población qué es? FITSI positivo y PE negativa. Si me cae una población acá, ¿esta población qué es? Bien. Si me cae una acá, doble positiva, ¿sí? Entonces, si yo marco con 17 colores distintos, bueno, tengo que ir haciendo combinaciones de A2 para ir viendo qué expresan esas células. Entonces, nada, este tipo de gráficos es muy útil y es muy evaluable. Bueno, estas son las utilidades. Entonces, sirve para analizar poblaciones celulares, ¿sí? Para determinar fenotípicamente a través de marcadores de superficie, como decíamos antes, marco CD4, marco CD8, ¿sí? O sea, un anticuerpo anti-CD4 marcado con FITSI y además un anticuerpo anti-CD8 marcado con FITSI, ¿sí? En ese caso, bueno, no vimos todavía, pero pero bueno, ya vimos que linfocitos hay citotóxicos o helper. Supónganse que yo marco linfocitos TCD4 con PE y marco CD8 con FITSI. ¿Dónde me van a caer los que sean citotóxicos? Marco CD4 con PE, CD8 con FITSI. ¿Dónde me caen los citotóxicos? ¿En qué cuadrante? 1, 2, 3 o 4. 3. En el 3. ¿Y los helper? En el 1. ¿En el 2 me va a caer algo? No, porque no hay linfocitos que puedan ser, no hay linfocitos que expresen CD4 y CD8 al mismo tiempo, ¿sí? Acá ya no debería haber nada. Entonces, esto está bueno para evaluar poblaciones que yo no sé, pero también con un background teórico, ¿sí? Tengo que tener. Yo si veo algo acá, algo pasó. Bueno, también me sirve para evaluar activación celular. Por ejemplo, no sé, si una célula empieza a expresar algunas moléculas en su superficie,
que me habla de que la célula se activó, por ejemplo. O me sirve para analizar expresión génica, porque yo lo que puedo hacer es hacer una marcación intracelular. Antes cuando hablábamos de CD4 y CD8 son moléculas de superficie. Pero yo puedo hacer una marcación intracelular también. O sea, cuando meto los anticuerpos en la mezcla de células, también lo que hago es permear la membrana. ¿Sí? Meto algo que genere como poros en la membrana para que los anticuerpos puedan entrar dentro de la célula y marcarme algo dentro de la célula. Por ejemplo, citoquinas. Puedo hacer una marcación intracitoplasmática de citoquinas. O de algo nuclear, por ejemplo. Bueno, también me sirve para clasificar y separar poblaciones celulares. Si está equipado con esta tecnología de cell sorting. Puedo evaluar proliferación, ya dijimos, por ejemplo, con CTC. También puedo evaluar, por ejemplo, citotoxicidad, viabilidad celular, puedo estudiar ciclo celular y además caracterizar partículas submicroscópicas también, como por ejemplo vesículas extracelulares y nanopartículas. Pero ya no serían células, sino que serían partículas mucho más pequeñas. Bueno, también la citometría de flujo nos sirve para estudiar ese tipo de poblaciones. Ah, no se habían terminado. Bueno, ¿te gustó? ¿Eh?